Miren a su alrededor. Todos tenemos un miedo que llevamos grabado en el alma. No es el miedo a la oscuridad, es el miedo a la incertidumbre, el miedo a que, un día, la alfombra de nuestra vida sea arrancada, a que el universo, sin previo aviso, decida que ya no merecemos lo que tenemos. ¿Qué hacemos entonces? ¿A quién culpamos? ¿Acaso estamos condenados a medir el valor de nuestra fe o nuestra bondad por la cantidad de bienes que poseemos? Pero también existe una esperanza fundamental. Una esperanza tan tosuda y resistente como el junco que se dobla, pero nunca se rompe. Es la creencia de que hay algo más profundo, un cimiento inquebrantable en nuestro espíritu, que puede resistir la tormenta perfecta. Hoy, vamos a contar la historia de un hombre que puso a prueba ese cimiento. La historia épica, la verdadera historia de Job. Él vivía en la tierra de Uz. Su nombre era Job. Y no era simplemente rico. Job era el epítome de la bendición. Piensen en el hombre más próspero, más influyente, el más respetado de su tiempo. 7 hijos, 3 hijas. Una familia enorme, feliz. Miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos. Pero lo que hacía a Job verdaderamente único no era su riqueza, era su integridad. La Escritura lo describe de una forma impactante. Era un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su prosperidad no lo había corrompido. Al contrario, era el reflejo de una vida vivida con una ética impecable. Para Job, la riqueza era una responsabilidad, no un derecho. Él se aseguraba de que su familia se mantuviera pura, ofreciendo sacrificios continuamente, actuando como el sumo sacerdote de su propio hogar. Pero la historia de Job no comienza en la tierra. Comienza en un lugar más allá de nuestra vista, en una asamblea que solo podemos imaginar. Un día, los hijos de Dios se reunieron, y entre ellos apareció una figura familiar, un acusador, un escéptico. Lo llamamos Satán, un nombre que, para este guión, representa a la voz interna que nos susurra. Toda virtud tiene un precio. El Señor preguntó, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Y el acusador respondió con cinismo glacial. Una pregunta que resuena aún hoy. ¿Acaso Job teme a Dios por nada? Es decir, ¿tu siervo te ama por amor o te ama por lo que le das? ¿Su fe es sincera o es una simple transacción? ¿Es su integridad un producto o una condición? Y aquí es donde el guión de la vida de Job toma un giro devastador. El Señor, confiando plenamente en el alma de su siervo, permitió el desafío. Le dijo al acusador, todo lo que tiene está en tus manos, pero a él no lo toques. Se desató una prueba, una apuesta cósmica por el alma de un hombre. En ese instante, Job, sin saberlo, se convirtió en el epicentro de un experimento moral que cambiaría para siempre nuestra comprensión del sufrimiento y la fe. En un solo y terrible día, esa apuesta, esa confianza divina, se traduciría en una cascada de tragedias que ni el más cruel de los escritores podría haber concebido. Se avecinaba la tormenta. Una tormenta que no solo destruiría sus bienes, sino que desmembraría su mundo. La primera noticia llegó con el aliento jadeante de un mensajero aterrorizado. La tormenta no llegó como lluvia, llegó como fuego. Mientras los bueyes araban tranquilamente, mientras las asnas pastaban en paz, un rayo, lo que la historia llama fuego de Dios, cayó del cielo. El ganado, el motor económico de la vida de Job, se incineró, y con ellos los siervos que los cuidaban. La escena del fuego apenas había terminado de arder en la mente de Job, cuando el segundo mensajero irrumpió. No había pasado un respiro. La caballería se había perdido. Los caldeos, incursores temidos, habían atacado, llevándose los camellos, el símbolo de la riqueza viajera y el comercio de Job. Y de nuevo, los siervos cayeron bajo la espada. La pérdida de bienes es devastadora, pero el ser humano puede recuperarse. Puede reconstruir su casa, su negocio.
Pero lo que ocurrió después golpeó a Job donde más duele, su sentido de seguridad. Los sabeos atacaron sus rebaños de ovejas. El mensajero no terminó su frase, no pudo. Mientras el tercer hombre aún tartamudeaba su informe, llegó el cuarto. El mensajero que lleva el peso del mundo, sus hijos e hijas, todos reunidos en la casa de su hermano mayor, celebrando. Un viento impetuoso, un huracán del desierto, golpeó la casa por las 4 esquinas. El edificio colapsó. La voz temblorosa del siervo resonó. Todos han muerto. Y solo yo he escapado para traerte la noticia. En cuestión de horas, el hombre más próspero y bendecido de Oriente se había convertido en el más despojado de la tierra. 0 ganado, 0 sirvientes, 0 hijos. Perder todo lo material es una cosa, pero perder la descendencia, la promesa del futuro, es perder la razón misma para vivir. ¿Cuál es la respuesta natural a esto? La ira, el grito al cielo, la renuncia. Y aquí es donde la historia de Job se separa de la tragedia común para convertirse en leyenda. Él no maldijo, no se revolcó en la autocompasión. Job se levantó, destrozado en su humanidad, pero íntegro en su espíritu. Se inclinó y postró su rostro en la tierra. Un acto de dolor, sí, pero también de adoración. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Él entendió que no era dueño de nada, que todo lo que poseía era un regalo temporal, no un derecho inalienable. Aceptó la pérdida sin culpar al dador. El acusador, Satán, había fallado. El hombre no había pecado. El hombre no había renegado. Job había superado la primera prueba, una prueba que habría destruido a la mayoría. Pero esto era solo el comienzo. Si el adversario no había podido quebrar el espíritu de Job a través de sus posesiones, ¿qué pasaría si atacaba al hombre mismo? El acusador no podía creerlo. La prueba había fallado. El hombre no había pecado con sus labios, pero su arrogancia era grande. Piel por piel, le dijo al Señor. Un hombre dará todo lo que tiene por su vida. Extiende tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu propia cara. El Señor, con una confianza silenciosa pero absoluta, le dio permiso. Ahí lo tienes, está en tus manos, pero respeta su vida. Y así, la prueba trascendió lo material y lo emocional, para volverse biológica, visceral, la más íntima de todas. Job fue atacado por una sarna maligna, desde la planta de sus pies hasta la coronilla. Imaginemos el picor, el ardor, el dolor punzante, constante, el insomnio. El cuerpo, que había sido un templo de prosperidad, se convirtió en una cárcel de agonía. Ya no era digno ni de una cama. Se sentó sobre cenizas, la postura del luto más profundo. Su único consuelo era el tiesto, un fragmento de cerámica que usaba para rascar la costra, para limpiar la pus y la sangre. El hombre más respetado del Oriente, ahora era una figura grotesca, irreconocible. Un paria que olía a enfermedad y desesperación. Si la prueba anterior había sido sobre su posesión, esta era sobre su ser. ¿Podría su fe sobrevivir al dolor físico que le arrebataba toda dignidad? Y entonces, la desesperación encontró una voz, su esposa, la única persona que quedaba a su lado, la que había compartido cada bendición y cada pérdida, ya no pudo más. Ella no podía entender este silencio divino, esta prueba sin sentido. Su dolor era tan grande que solo quería una cosa, el final. Ella lo miró, cubierto de heridas, y pronunció la frase más amarga de toda la historia. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Era el ultimátum de una mujer quebrada, un ruego para que Job pusiera fin a la farsa, para que reconociera que su bondad no había servido de nada, que la fe, en este punto, era una burla cruel. Pero Job, aunque postrado en la enfermedad, se mantuvo firme.
Él le respondió con una calma que venía de una profundidad insondable, una lección de perspectiva en medio del caos. Él le dijo: ¿hablas como habla cualquiera de las mujeres fatuas? Es decir, ¿vas a reaccionar como una persona sin entendimiento de la vida? Y formuló la pregunta central de toda la teología de la prosperidad. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Job entendió que la vida de fe no es un contrato de exclusividad para la felicidad. Es un compromiso de fidelidad que incluye la luz y la sombra. Si aceptamos lo hermoso, también debemos estar preparados para recibir, o al menos afrontar, lo doloroso. Una vez más, Job no pecó con sus labios. Había superado la prueba más dura, la del cuerpo y la desesperación del ser amado. Pero su terrible paz estaba a punto de ser desafiada por algo aún más sutil y peligroso: la palabra de sus amigos. Aquellos que venían a consolarlo, pero que pronto se convertirían en sus interrogadores y sus verdugos teológicos. 3 amigos, 3 hombres sabios, respetados en sus propias tierras. Se pusieron de acuerdo para ir a verlo, a mostrarle su pesar y consolarlo. Ellos, al igual que todos, operaban bajo la lógica simple del universo. El bien premia al bueno, el mal castiga al malo. Un principio que, hasta ese momento, parecía inquebrantable, pero la visión de Job los paralizó. Gritaron, rasgaron sus mantos y tiraron polvo sobre sus cabezas en señal de luto. El impacto fue tan demoledor que guardaron un silencio sagrado y respetuoso. Durante 7 días y 7 noches se sentaron junto a él en la tierra y no se atrevieron a hablarle, pues veían que su dolor era demasiado grande. Ese silencio, esa tregua de duelo, se rompió, y lo rompió Job. No para maldecir a Dios, no para renegar de su fe, sino para maldecir el día en que nació. Un grito de desesperación pura. ¿Por qué la luz? ¿Por qué la vida si solo trae esta agonía sin sentido? Job quería la nada, la quietud de la tumba. Era el lamento más humano. Y entonces Elifaz habló. Su tono era, al principio, cauto. ¿Acaso tu temor a Dios no es tu confianza?, le preguntó. Pero su consuelo rápidamente se convirtió en acusación. Él argumentó la lógica inmutable. Piensa ahora, ¿quién que fue inocente se perdió? ¿Y dónde han sido destruidos los hombres rectos? Su mensaje era claro. Si estás sufriendo así, debes haber pecado. Es la ley de causa y efecto. Job se defendió con pasión. Él conocía su corazón. Sabía que su vida había sido recta. Él clamaba por la muerte, no por la culpa. Les dijo a sus amigos que su consuelo era vacío. Era fácil hablar desde la comodidad y la prosperidad, pero su dolor no tenía medida ni explicación. Si mi dolor fuera pesado, ciertamente sería más pesado que la arena del mar, les dijo. Su agonía era un misterio que la simple teología de sus amigos no podía descifrar. Bildad, irritado por la negativa de Job a admitir el pecado, subió la apuesta. Él no solo asumió el pecado de Job, sino que introdujo un golpe bajo y brutal: la muerte de sus hijos. ¿Acaso Dios pervierte el derecho? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los ha desechado en el lugar de su transgresión, un dardo venenoso. El castigo se había extendido a su descendencia. Job, al escuchar la acusación contra sus hijos muertos, solo pudo clamar a Dios. Su debate ya no era con los hombres. Él quería un arbitraje divino. Él sabía que, a los ojos de un Dios todopoderoso, no había justicia perfecta, porque ¿quién podría argumentar contra el Creador? Job no quería un debate. Quería un encuentro con su juez para rogar por misericordia y entendimiento. Finalmente, Zofar, el más intolerante, atacó la arrogancia de Job. Si Dios quisiera hablar, Él te enseñaría los secretos de la sabiduría, le espetó. Zofar insinuó que el sufrimiento de Job era menor de lo que merecía, que Dios estaba siendo indulgente. El mensaje de Zofar era el más cruel. Deja de fingir. Confiesa, humíllate, o el castigo será peor. Job se dio cuenta de la verdad más dolorosa.
Sus amigos no habían venido a consolar. Habían venido a justificar su propia teología. Había perdido sus bienes, su familia y su salud. Ahora estaba a punto de perder su reputación ante los hombres, y en el medio de ese vacío, su espíritu se haría más fuerte. Job escucha las acusaciones y la sentencia implacable, y su respuesta es un lamento histórico. Les dice a sus amigos que son consoladores molestos, que han trivializado su dolor. ¿Hasta cuándo atormentaréis mi alma y me moleréis con palabras? Les recordó que si la situación fuera al revés, él jamás se burlaría de su angustia. La base de la discusión era la creencia de que Dios castiga inmediatamente el mal. Job, sin embargo, ve la realidad, y en la realidad hay una paradoja dolorosa. Él mira alrededor y dice: ¿por qué viven, prosperan y llegan a viejos los impíos? ¿Por qué los violentos y los saqueadores no sufren el destino que ustedes me auguran a mí, que fui justo? Job no reniega de Dios. Él clama por él. Su mayor agonía es la distancia. Si yo voy al oriente, él no está allí, y si voy al occidente, no lo percibo. Job desea desesperadamente un juicio, una explicación, una cara a cara, pero Dios está oculto. Es la prueba del alma que no puede encontrar a su Creador en medio de la niebla del sufrimiento. Para desmantelar la acusación de pecado secreto, Job hace un juramento de inocencia. Él detalla punto por punto la impecabilidad de su vida pasada. Él era ojos para el ciego, pies para el cojo. Nunca se dejó seducir por el oro, ni se alegró de la calamidad de su enemigo. Su rectitud no era un disfraz, era el fundamento de su ser. En medio de su desesperación, Job llega a la cumbre de la esperanza humana, una declaración que resuena a través de los siglos. Es la ventana a la eternidad. Él exclama con convicción: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Job confía en que, incluso si muere sin justicia en la tierra, su vindicación vendrá de un poder superior. Los amigos no ven la fe, solo ven la arrogancia. Para ellos, Job está cerca de la blasfemia. Se intensifican los ataques, citando proverbios y ejemplos de la antigüedad que supuestamente prueban que los malvados siempre caen. Su dogma es un muro. Ellos insisten: tu sufrimiento es el pago por tu pecado. No hay otra explicación posible en su universo ordenado. Cuando la discusión entre los cuatro ancianos se estanca, aparece una nueva voz. Eliú, un joven que había permanecido en silencio por respeto a la edad de los demás, pero ya no puede contenerse. Su enojo se enciende contra Job, por justificarse a sí mismo en lugar de a Dios, y contra los amigos, por no encontrar una respuesta concluyente. Eliú trae una nueva teoría, más sofisticada. Él argumenta que el sufrimiento no siempre es un castigo por el pecado pasado, sino que puede ser una advertencia o una disciplina, un medio para evitar que un hombre caiga en un pecado mayor. El dolor no es solo justicia, es misericordia preventiva, es la voz de Dios en el dolor. El debate ha explorado todas las avenidas humanas, la tradición, la lógica, el dolor y la disciplina, pero ninguna ha satisfecho a Job. Su corazón sigue clamando por la única voz que puede desatar el nudo, la de Dios mismo. Y mientras Eliú termina de hablar, el cielo se oscurece. El escenario está listo. La tormenta se avecina, y la voz que Job tanto anhela. El debate humano, el intento de encajar la justicia infinita en la lógica finita, había terminado. Y cuando toda palabra se había agotado, Dios apareció. No en un susurro tranquilo, sino en el corazón de la tormenta. La respuesta de Dios no fue a las acusaciones de los amigos, ni a las teorías de Eliú. Fue una respuesta directa a la desesperación y el clamor de Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Cíñete ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decláramelo si tienes entendimiento. Dios no le ofrece a Job una explicación simple. Le ofrece una perspectiva.
Le pregunta sobre los fundamentos del cosmos. ¿Quién cerró con puertas el mar cuando se derramó saliendo de su seno? La pregunta es un puñetazo intelectual. ¿Cómo puedes tú, criatura finita, exigirle lógica a la mente que diseñó el universo? Dios lleva a Job a través del reino animal. Le pregunta sobre el cuervo que no pide alimento, sobre el caballo que se ríe del miedo. ¿Acaso por tu sabiduría vuela el halcón? Le muestra que hay vastas partes de la creación que no sirven a ningún propósito humano. El dolor, el misterio, la vida misma, no giran alrededor de la comodidad o la comprensión del hombre. El clímax de esta sección es una pregunta sobre la autoridad. Dios desafía a Job a tomar su lugar. ¿Acaso anularás mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? La lección es profunda. El problema de Job no era su pecado, era su derecho a entenderlo todo. El hombre no puede ser juez de la justicia divina. Dios concluye su lección con dos monstruos que simbolizan el poder indomable: Behemoth y Leviatán. Criaturas tan vastas y poderosas que ningún hombre puede controlarlas ni siquiera acercarse a ellas. Si Job no puede dominar un solo animal de la tierra, ¿cómo puede esperar controlar el orden moral del universo? El mensaje es: hay un poder en el mundo que está más allá de tu control, más allá de tu comprensión. Job, al fin, entiende. Él había querido una explicación. Dios le había ofrecido una revelación. Él había hablado de oídas. Ahora había visto la grandeza de Dios con sus propios ojos. Su respuesta es simple, pero elocuente. Confiesa su ignorancia. He aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Una vez hablé, mas no replicaré. Aún 2 veces, mas no insistiré. Él había sido confrontado con la soberanía, y su espíritu se había rendido no por derrota, sino por un conocimiento superior. Job no recibió una explicación de por qué sufrió, pero recibió algo más importante: la presencia de aquel a quien amaba. Y en esa presencia, el por qué se volvió menos importante que el quién. La escena ha cambiado. La voz de Dios, habiendo restaurado el espíritu de Job, se dirige a los consoladores, a Elifaz y a sus compañeros. Ahora es el turno de los acusadores de ser juzgados, pues habían hablado de Dios incorrectamente. Habiendo silenciado el ego de Job con su grandeza, Dios ahora corrige la falsa sabiduría de los amigos. Dios se dirige a Elifaz con una severidad que no usó con Job. Mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto, como lo ha hecho mi siervo Job. La verdad era que los amigos habían hablado para defender su propio sistema teológico, no para reflejar la verdad inmensurable de Dios. Su teología era simple, fría y restrictiva. Habían reducido a Dios a un simple contador que solo opera bajo la ley de la retribución inmediata. Job, en cambio, había luchado honestamente con el misterio, y en su lucha había honrado la incomprensibilidad y la soberanía divina. Ahora pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé para no trataros conforme a vuestra necedad. El giro final es la prueba definitiva de la integridad de Job. El hombre al que habían torturado con su juicio es ahora el mediador de su salvación. Job, sin resentimiento, intercede por sus supuestos consoladores. Es la cúspide de su rectitud. Él perdona la crueldad, el juicio y la falsedad, y ruega por la misericordia en nombre de los hombres, que casi le rompen el alma. Y sucedió. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor quitó la aflicción de Job. La sanación no vino como una recompensa por su sufrimiento, sino como una consecuencia de su obediencia y su amor incondicional. Su cautiverio, su prisión de dolor y enfermedad, fue liberado en el momento en que eligió el perdón por encima de la venganza. Las noticias de su vindicación se extendieron. Sus hermanos, sus hermanas, sus antiguos amigos, todos regresaron.
Se reunieron en su casa para compartir su comida y consolarlo por todo el mal que el Señor había permitido que viniera sobre él. Y en un acto de apoyo tangible, cada uno le dio un pedazo de plata y un anillo de oro. La restauración de su honra comenzó con el amor de su comunidad. El Señor bendijo el final de Job más que su principio. No como una simple compensación, sino como una proclamación pública de su amor y su justicia. El doble de todo: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. La prosperidad regresó, no como un contrato de fe, sino como un regalo inmerecido de gracia. Y luego, el milagro más profundo: una nueva familia. 7 hijos y 3 hijas, cuya belleza física y espiritual no tenía igual en toda la tierra. Job no solo fue sanado, fue reparado. Al dar a sus hijas herencia entre sus hermanos, Job rompió la tradición, proclamando el valor de la mujer y asegurando su futuro. Job vivió 140 años después de este suceso, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Hasta la 4ª generación, murió anciano y lleno de días. La verdadera bendición de Job no fue solo recuperar lo perdido, sino ganar una profundidad de vida y una perspectiva que solo se obtiene. Y así concluye la narrativa terrenal de Job. Un hombre que lo perdió todo y lo recuperó en doble. Pero si esa es la única lección que extraemos, hemos fallado. Porque la verdadera historia de Job no es sobre la recompensa material, es sobre la integridad que sobrevive al infierno. Es sobre la pregunta que se cierne sobre cada uno de nosotros: ¿por qué sufren los justos? La respuesta que la historia de Job nos da no es un por qué simple, es un para qué complejo. El sufrimiento no es siempre un castigo por el pecado. A veces es una prueba, una validación de que nuestra fe es sincera, no transaccional. Que amamos a Dios no por la nómina de bendiciones, sino simplemente por su ser. Job desmantela la teología de la prosperidad, que dice que la bondad siempre resulta en riqueza y la maldad siempre en pobreza. Sus amigos representaban esa lógica fallida y Dios los condenó. El mensaje es claro: no midas tu valor o tu fe por lo que tienes o lo que pierdes. No caigas en la trampa de creer que el sufrimiento es siempre el resultado de una falta personal. Otra gran lección: Dios no condenó a Job por sus quejas, por maldecir su nacimiento o por exigir una explicación. Él fue elogiado por hablar rectamente de Dios. ¿Qué significa eso? Que nuestra fe no tiene que ser una sonrisa forzada. Podemos lamentarnos, podemos exigir, podemos clamar en nuestra agonía, siempre y cuando mantengamos el respeto por la soberanía de Dios. La honestidad en la lucha es más valiosa que el silencio hipócrita. Fuimos confrontados por el Behemoth y el Leviatán. ¿Qué nos enseñan? Nos enseñan que somos seres finitos tratando de entender a un Dios infinito. La vida tiene dimensiones de sabiduría que van más allá de nuestra comprensión. A veces, la única respuesta al porqué de nuestro dolor es que existe un plan y una mente que son más grandes que nosotros. La apuesta celestial era sobre la integridad. ¿Podría la fe de un hombre sobrevivir cuando todo lo demás se había ido? Job demostró que sí, que nuestra identidad y nuestro valor no residen en nuestros títulos, nuestros bienes, o incluso nuestra salud. Residen en la inquebrantable decisión de ser justos, incluso cuando la justicia humana parece haberse olvidado de nosotros. Job terminó su vida plena de días. La restauración fue total. Pero esa no es una garantía para todos. La promesa de Job es que, incluso si la restauración física o material no llega en esta vida, el Redentor vive. La vindicación final, la respuesta al misterio, espera en la eternidad. Lo que Job ganó fue la certeza, el conocimiento de haber visto a Dios cara a cara. Así que, mira tu propia vida, en tu propia tierra de Uz, cuando la alfombra sea arrancada, cuando el silencio de Dios te atormente, recuerda a Job. Su historia no te da una explicación fácil,
te da algo mucho más poderoso. Te da un modelo de cómo resistir. La historia de Job no es un cuento de hadas antiguo. Es un manual de supervivencia para el hombre y la mujer modernos. Vivimos en un mundo que nos promete la felicidad garantizada si hacemos lo correcto. Pero Job nos recuerda que la vida es más compleja, más misteriosa, y que nuestra mayor fortaleza se encuentra justo donde termina nuestro control. Lección número 1. El amor. No es una transacción. La fe de Job era incondicional. No creas que Dios te debe salud, riqueza o comodidad simplemente porque eres bueno. Si tu fe es un contrato, yo te doy obediencia, tú me das bienes, esa fe se romperá con la primera crisis. Job nos enseña a amar a Dios, o a la vida, o al cosmos, no por lo que nos da, sino por lo que es. Lección número 2. Tu dolor es válido. Job no fue castigado por quejarse, fue elogiado por su honestidad. A veces, la acción más fiel que puedes hacer es ser brutalmente honesto con tu dolor. No tienes que fingir que todo está bien. Los lamentos de Job son una liberación. Lucha, pregunta, clama, pero hazlo manteniendo la perspectiva de que, por encima de tu dolor, todavía existe una soberanía inmensa. Lección número 3. Tu vindicación. Viene a través del perdón. El momento en que la cautividad de Job se rompe no es cuando él exige una respuesta o una cura. Es cuando ora por sus enemigos, por aquellos que lo habían juzgado. El perdón, la intercesión, es el acto supremo de libertad personal. Deja ir el resentimiento, pues el resentimiento te encadena a tu dolor. Elige perdonar y serás liberado. Job esperó. 7 días de silencio y meses de agonía. Su historia nos enseña el valor de la paciencia radical. El universo no siempre responde a nuestro timing. La justicia, la explicación, la restauración, a menudo llegan en el tiempo de Dios o del universo, no en el nuestro. Aprende a encontrar propósito en la espera. Lo que Job ganó con todo su sufrimiento fue una riqueza interior incalculable. Él aprendió la diferencia entre la prosperidad superficial y el propósito profundo. La felicidad no reside en la ausencia de problemas, sino en la presencia de la integridad en medio de ellos. Su vida se convirtió en un faro. No tienes que entender tu sufrimiento para superarlo. Así que, mira tu propia tormenta. Mira tus propias cenizas. ¿Permitirás que el miedo, la culpa o la amargura definan el resto de tu vida? ¿O elegirás la integridad? ¿Elegirás la lucha honesta? El legado de Job te da el permiso para vivir tu fe de forma auténtica, imperfecta y finalmente victoriosa. Recuerda su frase, la frase que debes llevar contigo al enfrentarte al mundo. La pregunta de su esposa, el desafío de Satán, el eco de la tormenta. Todo se reduce a esto. En la prueba más grande, cuando el dolor te exige que abandones tu ética, cuando la vida te dice que tu bondad no tiene sentido, ¿qué eliges? ¿Aún retienes tu integridad? El mensaje de Job no es una receta para el éxito. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Él nos enseña que el mayor acto de fe no es creer cuando la vida es fácil, sino adorar cuando el universo parece haberse puesto en tu contra. Elegir la justicia, la bondad y el perdón, incluso cuando no tiene sentido. Esa es la verdadera victoria. Tu sufrimiento no es una señal de que has fallado. Es a menudo una señal de que estás siendo probado a un nivel más profundo. Las pruebas de Job lo despojaron de todo lo superficial, dejando solo la esencia, el oro puro de su alma. Si estás en medio de tu propia tierra de Uz, no busques la explicación, busca la transformación. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Su sufrimiento lo elevó de una fe superficial, basada en el rumor y la tradición, a una fe experiencial, basada en el encuentro cara a cara con lo incomprensible. Que tu dolor te impulse a ese mismo nivel de intimidad. Que tu prueba te lleve a ver la verdad que antes no podías percibir.
La historia de Job es la historia de todos. Es la historia épica de un hombre que se negó a ser definido por su pérdida. De un hombre que, incluso postrado, demostró que la fidelidad es más fuerte que la fortuna, que la integridad es más duradera que la enfermedad, y que la esperanza es la última cosa que podemos perder. Si esta historia ha tocado tu alma, si te ha dado una nueva perspectiva sobre tu propio dolor, compártela. Suscríbete para más historias que desafíen tu forma de pensar. Y en los comentarios de abajo, dinos, ¿cuál es la gran pregunta que tu prueba personal te ha forzado a hacer? Hemos visto a Job en las cenizas, hemos visto la tormenta, el juicio de los amigos y el misterio incomprensible de un Dios soberano. Pero mira de nuevo a Job. Él no nos dio una respuesta fácil. Nos dio un ejemplo monumental de lo que significa ser humano. La vida te va a quitar. Te va a quitar tiempo, te va a quitar promesas, te va a quitar a veces a quienes amas. En esos momentos de despojo, cuando la fe es una carga, no un consuelo, el universo te hará la pregunta final. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Aún eliges la bondad, la esperanza, el perdón, incluso si parece no tener recompensa? La victoria de Job no vino con el doble de bienes. Vino en la pequeña elección de cada día. No maldecir, no culpar a la víctima, no juzgar al que sufre. Tu integridad no es un gran acto heroico. Es la suma de miles de pequeñas elecciones que haces cuando nadie está mirando, especialmente cuando el dolor te exige que seas cruel. Así que te dejo con esto. Si la historia de Job resonó en tu alma, es porque llevas dentro esa misma semilla de resistencia épica. No esperes a que tu prueba termine para empezar a vivir. Decide ahora, en tus cenizas, quién quieres ser cuando la tormenta pase. Sé íntegro hoy. Si esta reflexión te dio una nueva fuerza, suscríbete a nuestro canal. No te pierdas las historias que desafían lo simple. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es la integridad que te niegas a perder, pase lo que pase? Tu historia es parte del legado de Job. Gracias por acompañarnos. Que tu día esté lleno de la paz que se gana con la integridad. Adelante y sé recto.